La fe entera de los testigos de Jehová, su rechazo a la Trinidad, su negación de la divinidad de Cristo, pende de un hilo. Y ese hilo es una palabra, en un solo versículo, que ellos deliberadamente corrompieron. Hoy, con 10 Biblias sobre la mesa, vamos a cortar ese hilo y a desenmascarar el fraude teológico de la traducción del Nuevo Mundo. ¿Qué tal? Soy el Padre Daniel, y hoy mi corazón arde con un celo santo, un celo por el honor de mi Señor y mi Dios Jesucristo. Porque cuando una organización, una secta, se atreve a tomar la palabra de Dios y a torcerla, a mutilarla, para rebajar al Rey del universo a la categoría de un ángel creado, no podemos quedarnos en silencio. Esto no es una diferencia de opinión, es una batalla por el alma del cristianismo. Hoy vamos a hablar de los testigos de Jehová y de su traducción deshonesta del primer versículo del Evangelio de San Juan. Antes de que pulvericemos esta traducción corrupta con la verdad de la Escritura y la historia, te pido dos cosas. Primero, dale me gusta a este video para que este mensaje sobre la divinidad de nuestro Señor llegue a más católicos que necesitan estar armados. Y segundo, compártelo. Compártelo con esa persona que ha sido confundida en su propia puerta por los lobos con piel de oveja de la Watchtower. Ayúdame a proteger al rebaño. Comencemos con la belleza de la verdad. El Evangelio de San Juan no empieza con un pesebre. Empieza en la eternidad, con las palabras más sublimes jamás escritas. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, el Logos, es la palabra, la razón, el pensamiento eterno de Dios. Y Juan nos dice tres cosas: que existía desde siempre, que era distinto del Padre, estaba con Dios, y que era, en su misma esencia, Dios. Esta es la fe de la Iglesia desde hace 2000 años. Pero si eres un testigo de Jehová, tu Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, dice algo diferente. Dice, y la palabra era un Dios, con D minúscula. ¿Ves la diferencia? Con la inserción de una sola palabra, un, que no está en el griego original, han transformado al Dios creador en una criatura. Han rebajado a Jesucristo a la categoría de un Dios menor, un ángel, a quien identifican como el arcángel Miguel. Han resucitado la antigua y condenada herejía del arrianismo. ¿Por qué lo hicieron? Porque su teología, inventada en el siglo XIX, no puede sobrevivir a la clara enseñanza de la Biblia. Así que, en lugar de cambiar su teología para que se ajuste a la Biblia, cambiaron la Biblia para que se ajuste a su teología. Y esta es una acusación grave, pero voy a demostrártela. Su principal argumento es gramatical. Dicen que como la palabra griega para Dios, theos, no tiene el artículo el, o, en esa última cláusula, debería traducirse como un Dios. Esto no es solo un error, es una mentira, y cualquier estudiante de primer año de griego bíblico te lo puede decir. La regla gramatical, la regla de Colwell, para ser exactos, establece que cuando un sustantivo como Dios funciona como un predicado nominativo y precede al verbo, normalmente carece de artículo precisamente para indicar la esencia o cualidad del sujeto. Juan no está diciendo que el verbo es una de las muchas cosas que son Dios. Está diciendo que la naturaleza misma del verbo es divinidad. Está diciendo todo lo que Dios es, el verbo es. Es la afirmación más fuerte posible de su plena e igual divinidad. Pero no tienes que creerme a mí, no tienes que saber griego. Hagamos un experimento. Pongamos a la traducción del Nuevo Mundo en un juicio y llamemos a declarar a 10 testigos. 10 otras traducciones de la Biblia, católicas y protestantes. Testigo número 1, la Biblia de Jerusalén, católica, y el verbo era Dios. Testigo número 2, la Nácar Colunga, católica, y el verbo era Dios. Testigo 3, la Reina Valera 1960, en la Biblia protestante por excelencia, y el verbo era Dios. La Biblia de los evangélicos los desenmascara. Testigo 4, la Nueva Versión Internacional protestante, y el verbo era Dios. Testigo 5, la King James Version en inglés, and the Word was God. Testigo 6, 7, 8, 9, 10. Podríamos seguir todo el día. Prácticamente todas las traducciones de la Biblia hechas por eruditos honestos a lo largo de la historia han traducido este versículo de la misma manera. ¿Vamos a creerle a milenios de erudición cristiana o a un comité anónimo de la Watchtower que ni siquiera dio sus nombres porque no tenían las credenciales académicas para defender su traducción? Es un fraude, y es un fraude con una larga historia. Como ya hemos dicho, esta es la herejía de Arrio del siglo IV. Y la Iglesia ya luchó esta batalla.
En el concilio de Nicea en el 325, la Iglesia, con gigantes como San Atanasio, defendió la fe apostólica y declaró, basándose en la totalidad de la Escritura, que el Hijo es homoousios, de la misma naturaleza que el Padre. La doctrina de los testigos de Jehová no es una restauración, es la exhumación de un cadáver herético que la Iglesia enterró hace 1700 años. Y la Biblia entera grita que Jesús es Dios. No solo Juan 1:1. En Juan 8, Jesús se apropia del nombre divino, yo soy, y por eso lo quieren apedrear. En Juan 20, Tomás se arrodilla ante él y exclama, Señor mío y Dios mío. En Colosenses 1, San Pablo dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Si Él creó todo, no puede ser una criatura. Y en Hebreos 1, el Padre mismo le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Necesitamos más pruebas? Y aquí llegamos al clímax, a la razón sentimental y salvífica de por qué esta lucha es tan importante. No es una pelea de gramática, es una pelea por el alma del cristianismo. Si Jesús no es Dios, como enseña la Watchtower, entonces no puede salvarnos. Un ángel, por muy glorioso que sea, no puede pagar la deuda infinita del pecado contra un Dios infinito. Solo Dios mismo podía hacerlo. Si Jesús no es Dios, su muerte en la cruz o en el poste, como ellos insisten erróneamente, es la muerte trágica de un mártir, pero no es un sacrificio redentor. Si Jesús no es Dios, la Eucaristía es idolatría. Si Jesús no es Dios, nuestras oraciones a Él son un pecado. El Jesús de los testigos de Jehová es un Jesús impotente, un Jesús que no puede salvar. Han pulverizado el Evangelio y lo han reemplazado con la adoración a una criatura. En conclusión, y esta es mi advertencia a los testigos de Jehová que puedan estar viendo esto, se los digo con un corazón que llora por ustedes. Han sido engañados por una organización que para sostener su teología inventada tuvo que corromper la misma palabra de Dios. No le deban lealtad a la Watchtower, débanle lealtad a la verdad. Lean una traducción honesta de la Biblia, investiguen la historia. El verdadero Jesús, el Dios eterno que se hizo carne por amor a ustedes, los está esperando. Y mi llamado a los católicos es este: despierten, conozcan su fe, porque cuando toquen a su puerta no tienen por qué tener miedo o sentirse intimidados. Ustedes tienen la verdad, tienen la historia, tienen la Iglesia que nos dio la Biblia y que la ha protegido de estas herejías durante 2 milenios. Defiendan con amor, pero con una firmeza de acero, la divinidad de nuestro Rey. Si esta defensa apasionada de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo ha encendido un fuego en tu alma, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla, donde desmantelamos otra de sus doctrinas erróneas, la mentira de que Jesús murió en un poste de tortura y no en una cruz.